los problemas que teníamos para continuar con el tema de las evaluaciones de la plataforma. Entonces, mm, 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 mm. Bueno, estoy justamente queriendo ver el tema este de la, perdón si es que ya les ha subido Secretaría con una última actualización de listados. Uno, para iniciar, ¿cómo se llama? Con el respectivo listado. Y segundo, yo quería, bueno, yo para el día de hoy les tengo preparado ya, son como tres ejercicios, dos casos que tienen que ver justamente con lo que hemos visto en la última clase, que tiene que ver con análisis de regresión no lineal. Entonces, en ese aspecto, el día de hoy le vamos a dedicar al tema de los ejercicios. Yo quería además consultarles a ustedes para ver si es que la siguiente semana, el siguiente martes, teníamos un taller en el instituto para trabajar con el SPSS en las computadoras del instituto. Me dijeron que me iban a ayudar a hacer la gestión, pero que primero les señalé fecha y hora. Yo primero quería quedar de acuerdo con ustedes al respecto. Y por otro lado, también estoy bastante preocupado por el tema de las tareas. Bueno, al final no veo que no se ha actualizado, no se han presentado las tareas. Entonces, en ese marco, sí es bastante preocupante porque necesitamos ver cómo vamos a hacer con los aspectos relacionados tanto a la nota de las tareas y finalmente también con el trabajo final, porque sin esa parte el trabajo final ¿cómo les explico? Queda incompleto. Entonces, la actividad práctica, y eso más bien me va a obligar ¿cómo se llama? Otro trabajo, porque no se está, sobre todo, resolviendo este tema de la investigación, de los datos, porque veo que no están subidas las tareas. No sé si esté pasando algo, pero bueno, ya vamos a comentar. Quisiera escucharles a ustedes también. A ver, vamos a ver el listado más actualizado, es este de aquí. Bueno, al parecer no han actualizado los listados desde el instituto. Entonces, bueno, yo les voy a proceder a tomar de acuerdo al listado que tuvimos, el último listado actualizado.
Por favor, compañeros, compañeras, atención al siguiente. Denis Cóndor. Presente, licenciado. Buen día. Buenos días. Joana Gaibor. Buenos días, Licen, presente. Buenos días. Jordi Ortiz. Buenos días, Licen, presente. Nicole Suárez. Buenos días, Licen, presente. Shirley Espinosa. Buenos días, compañera. Buenos días, compañero. Buenos días, Licen, presente. Buenos días, compañera. Alexander Cabezas. Buenos días, presente. Buenos días. Bueno, esperemos. Yo creo que hasta aquí tenemos el listado el último que nos han mandado, que es el de la anterior semana igual. Pero yo sí les sugiero que resolvamos estos temas debido a que entiendo que todavía algunos compañeros no puedan ingresar a la plataforma PAO. Bueno, entiendo que es más para la evaluación de economía, ¿no? Para esta materia la mayoría dieron la evaluación, pero algunos no la dieron. Entonces, en ese aspecto es importante igualarse con el tema de las evaluaciones. Y bueno, ya hablé con respecto al tema de los trabajos, de las tareas. Y con respecto a ese tema, sería importante ver cómo cómo vamos a hacer, ¿cómo se llama? Con mi materia, ¿no? ¿Qué está pasando con el trabajo? Ojo que las tareas son por grupos, son dos grupos que tenemos en econometría. Y, y bueno, ya estamos como algunas clases, como creo que a 3 clases de cerrar ya nuestra materia, 3 o 4 clases, no sé. Ya al respecto, eh, eh, por ejemplo, el día de hoy vamos a hacer ejercicios, la próxima semana tendríamos el taller y la última clase tendríamos ya la exposición de las actividades prácticas, ¿no? Y bueno, yo a un grupo que tuve la oportunidad de reunirme entre semana, pues pude darle algunas orientaciones. Todavía no sé si está claro, ¿no? Entonces, yo al respecto quería, bueno, ver, nos damos un espacio al final, ¿no es cierto? Después de ver los ejercicios un espacio bastante amplio para poder hablar con ustedes al respecto. Si podemos revisar aquí mismo en este espacio las tareas, debido a que las tareas pues no han sido subidas al Teams. Yo lo que hice fue ¿cómo se llama? Una ampliación de plazo y le subí un puntaje más. Sobre todo porque, ¿cómo se llama? Entiendo que había un vacío, pero como necesitamos los puntajes para ir completando, sobre todo la nota de este campo, entonces a esta situación con la tarea, ¿no? Que no ha sido presentada. Y en ese marco, pues, estoy bastante preocupado porque no sé cómo nosotros vamos a proceder al respecto, ¿no? Y no sé si ustedes tienen algún planteamiento, alguien quiere decir algo al respecto, o tal vez sí tienen la tarea, pero no sé, algo pasó con la plataforma. Eso, compañeros y compañeras, quería preguntarles, ¿no? Si es que, para ver cómo vamos a hacer. Sí, compañera. Sí, quiero hablar. Sí, profe, lo que le quería decir era que, o sea, nuestro grupo sí subió la tarea de econometría. Bueno, yo lo subí. Muchas gracias, compañera Kelsey. Justamente veamos con ustedes el tema de las tareas. De pronto para ver si corregimos en el transcurso del día y bueno, la suben. No importa si está atrasada la tarea, pero bueno, como pueden ver, estoy ahorita entrando justamente a la tarea de econometría y, bueno, justo ahorita en este momento ya me aparece subida la tarea. Bueno, verán, yo les voy a revisar, no sé, yo con ustedes ya conversé, compañera Kelly, sintiendo que de pronto se acogió bastante ¿cómo se llama? Se acogió bastante
las sugerencias que se hicieron al respecto. Entonces, creo que no va a haber problema con ustedes. Bueno, con el otro grupo, no sé si algún compañero o compañera me puede comentar al respecto, qué ha pasado con la tarea, si tienen dificultades. Bueno, este es un momento importante para poderlo comentar. Profe, o sea, la tarea se le sube cada quien, o sea, la tarea es en grupo, ¿no es cierto? Pero cada quien se le tiene que subir. Una persona del grupo, pero de lo que yo puedo ver en el registro, por ejemplo, del otro grupo ha subido la compañera Kelsey la tarea, ¿no? Y del segundo grupo no tengo alguien que haya subido la tarea y no sé todavía y no estoy seguro si es que me han comprendido las indicaciones debido a que no nos pudimos reunir, ¿cómo se llama? Virtualmente. Ya les había dejado unas observaciones en el último trabajo. ¿Y cuáles eran mis observaciones? Eran similares a la del otro grupo con respecto al tema de que necesitábamos ir levantando una información, ¿no es cierto?, para hacer los cuadros donde vamos a hacer los análisis, ¿no? Y yo lo que tenía pensado era justo ya para la siguiente clase que tengamos del taller, porque me habían asegurado en el instituto que si era posible, obviamente que con todos los respectivos cuidados de bioseguridad. Por suerte este grupo es corto, no es grande. Entonces yo creo que podríamos ocupar el laboratorio, ¿no es cierto?, asistir un día. Y el tema es que ustedes puedan tener una cercanía con el SPSS, ¿no? Este estadístico que lo estoy usando justamente para los análisis econométricos. Eso, y bueno, estoy preocupado por eso. No sé, compañeros del otro grupo, si es que alguien quiere comentar qué ha pasado con el trabajo, si lo hicieron y me lo van a hacer, entonces puedo también esperar a revisarlo para poderles dar las observaciones. Ojo que como estamos en las últimas clases, entonces ya las observaciones que les haría sobre esta última tarea serían unas observaciones. ¿Cómo les explico? Las últimas para ya la presentación, el día que toca hacer, lo que correspondería, creo que ese día, vamos a ver la agenda. Entonces nosotros hoy estamos 9 de marzo. Allá nosotros tenemos 5 clases de econometría en este módulo. Entonces, en esta unidad, nosotros de aquí tendríamos la clase de hoy día. Nuestra próxima clase es el martes 16. Luego tendríamos el 23 y el 30 ¿cómo se llama? De marzo, y con eso nosotros finalizaríamos nuestra materia. Entonces yo el 30 de marzo voy a trabajar con ustedes, ¿cómo se llama? Esta parte de la presentación de la actividad práctica, y el día 16 o el 23, de acuerdo a cómo definamos aquí, haremos la actividad práctica en el laboratorio, ¿no? Pero la idea sería hacerlo antes, obviamente, para poder ajustar sobre todo, ¿cómo se llama? Las tareas, ¿no? Que es la actividad práctica, porque lo importante aquí son los análisis, son las interpretaciones, y justamente hoy día vamos a ver algo bastante de eso, análisis y cómo se interpretan estos modelos econométricos, para que ustedes sobre todo consideren, tomen en cuenta y para el momento inclusive hacer el examen final. Nuestro examen final de econometría el día martes 6 de abril, ¿no? Después del feriado. Nosotros regresamos del feriado, pues, y tenemos nuestro tercer examen parcial. De ahí yo tengo una semana para los remediales, o sea, una semana para tomar el remedial y una semana más para la entrega ya de todas las calificaciones hasta el 23 de abril. Entonces, con esto yo ya subo las notas y cerramos el semestre con esta materia. Entonces, hay que considerar esto por el tiempo, sobre todo por el tema del trabajo práctico que estamos desarrollando, y en ese aspecto, pues, bueno, tengo mis preocupaciones y en eso quería ver, bueno, qué opina este otro grupo, qué van a hacer, si me van a subir la tarea, y espero, o Profe, tienen alguna dificultad. buenos días. Compañera. O Adelante. sea, a mi grupo, ¿qué le falta? Verá, la recomendación que yo tenía era justamente podernos reunir, pero vamos a aprovechar este tiempo para comentar rápidamente, ¿no? El tema es que
en el trabajo que ustedes están desarrollando, que tiene que ver con gastos, ingresos, ¿no es cierto? En el hogar, pues existe bastante información al respecto, ¿no? Entonces, yo lo que les estaba sugiriendo, lo que ustedes habían levantado era una información estadística que sirve sobre todo como antecedente, sirve para la parte de abonar en la parte de argumentos y, en el antecedente, ¿no? Pero en la parte del desarrollo, ¿no es cierto?, de las variables que nosotros hayamos definido. Yo en su caso les había sugerido justamente que hagamos con dos variables, la variable gasto e ingresos de los hogares, y con esas variables corramos un modelo y lo interpretemos, ¿no? Y probemos nuestras hipótesis. Entonces, la tarea que estaba destinada era justamente para fortalecer estos aspectos en el sentido de que, bueno, han levantado información, han investigado, pero estas dos variables se necesita levantar en una serie de tiempo. Es decir, si nosotros hacemos por 10 años, no importa si es levantada del 2005 al 2015, la serie de tiempo, ya, porque en los últimos años siempre falla la información. Pero el tema es que hagamos el ejercicio y experimentemos cómo es este tema del modelo, ¿no? Entonces, en este aspecto, en esta parte que estamos desarrollando, justo tiene que ver con el desarrollo de la actividad. Entonces, eso es lo que está faltando. Yo incluso les comenté, ¿cómo se llama? En la retroalimentación del último trabajo que me habían enviado, pero entiendo que no han revisado. Entonces, no sé si alguien quiere comentar al respecto, por favor. Es que nosotros sí tenemos. Mira, espérame un ratito, me comunico con mi grupo, profe, ya, por favor. Ya, bueno, en tal caso, si quieren, revisamos más lueguito, pónganse de acuerdo, pero ojo, al final de la clase sí quiero tener claro cómo vamos a hacer para de alguna manera planificar también con ustedes y tomar la decisión de ver si hacemos este laboratorio. Yo entiendo que para ustedes debe ser como un poco emocionante el tema del laboratorio. ¿Por qué? Porque van todos a manejar el instrumento estadístico. Entonces, bueno, revisémoslo al final de la clase y en tal caso, en este momento, vamos a ver los ejercicios que les tengo preparados. ¿Les parece? Licen, disculpe. Sí, compañero, adelante. Bueno, le quiero explicar de lo que sucede con nuestro grupo. Bueno, mire, en mi caso, a mí no me ha salido ninguna notificación de que haya algún deber asignado en Teams. No me salió nadita. Ese fue el motivo por el cual no pudimos entregar el trabajo y de ahí para cuando teníamos que reunirnos, por mi parte yo me encontraba fuera de la casa comprando algunas cosas para el taller que tengo acá instalado en mi hogar. Pero de ahí el trabajo ya está bastante desarrollado. Lo único que nos hace falta sería el completar lo que es la encuesta, la cual ya está designada con las dos variables que son gastos e ingresos. Y ya con esos datos ya poder tener ya poder tener ya las variables ya desglosadas ya con toda su información, sus datos estadísticos ya para solo adjuntarle al trabajo y enviarle. De acuerdo. En tal caso, la recomendación es que si pueden desarrollar eso y para yo poderlo, no importa si lo entregan atrasado, lo importante es que cometen como está en el Teams, ¿no? Y con eso cerramos. Yo les voy a hacer una tarea adicional que ya no tiene que ver con el trabajo, sino con un ejercicio que hagamos. Entonces, el tema es que con esto nosotros cerraríamos, ¿no es cierto? En esta parte usted lo que debería hacer es subir la tarea para poder completar esta parte del requisito, ¿no es cierto? Y con eso estamos. Entonces, le voy a esperar a que me suba la tarea lo más pronto posible, yo darles las últimas indicaciones y con eso
ya para que armen la presentación del trabajo y puedan hacer, ¿cómo se llama? Y podamos finalizar esta parte. Entonces, bueno, muchas gracias por la explicación al siguiente grupo. Y lo que vamos ahorita a ver son unos ejercicios. Y bueno, la idea es que de acuerdo justamente a lo que está preparado hoy, es lo que, el ideal, ¿no? De poder nosotros llegar a lograrlo. No sé si alguien me puede confirmar si se está viendo la presentación. Porque tengo un poquito de líos con el internet. Sí, profe, y sí se ve. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver sobre los dos casos más recurrentes que se dan con análisis de regresión no lineal. Bueno, ahora vamos a ver análisis de regresión múltiple no lineal en las variables y lineal en los parámetros, el caso log lineal. Este ejercicio nosotros ya lo vimos en la anterior unidad, sobre todo cuando veíamos rápidamente los análisis de regresión múltiple lineal. ¿Y por qué veíamos estos ejercicios no lineales? ¿Por qué? Porque estos ejercicios, el caso de estos ejercicios es que son... es que no son lineales en las variables, pero son lineales en los parámetros, ¿no? Es decir, estos ejercicios además se hacen lineales, ¿no? O sea, es decir, parten de una ecuación exponencial, luego se aplica logaritmos y bueno, y se hacen lineales de este tipo de ejercicios. Y como les dije, nosotros ya vimos la anterior clase, en la anterior unidad, pero en esta unidad, como se trata de análisis múltiple, de regresión múltiple no lineal, entonces vamos a mirar este tipo de ejercicios son los que van a ir en la evaluación final y lo que vayamos nosotros a hacer en la actividad práctica, en cambio, va a ser muy sencillo, va a ser un análisis de regresión lineal simple de 2 variables o máximo 3 variables, depende de si ustedes le adicionan una variable más, ¿no? Pero en el caso ya de la, ¿cómo se llama? De la materia, vamos a llegar hasta este punto que tiene que ver con análisis de regresión múltiple no lineal en las variables y lineal en los parámetros y el análisis de regresión múltiple no lineal en las variables y no lineal en los parámetros, ¿no? Entonces, estas son las ecuaciones recurrentes. Yo lo que les pido es que pongan atención, ¿no? Entonces, en esta parte, entonces aquí, bueno, tenemos el ejercicio que dice que este ejercicio sobre todo se trata de demanda de rosas. Bueno, nos van a presentar sobre todo datos trimestrales sobre estas variables y las variables son las siguientes, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es la cantidad de rosas vendidas en docenas, que es la variable Y. Y bueno, y tenemos aquí como 5 variables, como 4 variables más, ¿no es cierto? El X2, que se refiere al precio promedio al mayoreo de las rosas, esto es en dólares por docena. Luego tenemos el X3, que es el precio promedio al mayoreo de los claveles. Aquí tenemos también estos en dólares por docena. Luego tenemos la variable X4, ¿no? Aquí, como pueden ver, son como 5 variables que se han definido, por eso es un análisis de regresión múltiple. Bueno, tenemos, en el X4 tenemos el ingreso familiar disponible. Este es el ingreso familiar semanal, ¿no es cierto?, en dólares por semana. Y finalmente tenemos el X5, que es una variable de tendencia que toma valores de desde el 1 hasta terminar estos datos, ¿no es cierto?, en el área que son valores de tendencia en el área metropolitana de Detroit. Y lo que se pide considerar son las siguientes funciones de demanda. Entonces tenemos la función de demanda, ¿no es cierto? Tenemos aquí 2 funciones de demanda. Tenemos esta función de demanda, ¿no es cierto? Como ven, es una función lineal. Bueno, creo que se fue un poquito la línea. Vamos a ver si le... no lineales, pero las vamos a hacer lineales por motivos sobre todo de la regresión.
Entonces, además de aquí, en este ejercicio, yo les voy a mostrar sobre todo la cercanía en los valores con los estadísticos, tanto Livius, que es el que hace el texto ¿cómo se llama? Del texto que estamos revisando, y pues nosotros en este caso vamos a hacer a través del SPSS para ir sobre todo verificando estas ecuaciones. Entonces, lo primero que nos pide es que estimemos los parámetros del modelo lineal, ¿no es cierto? Interpretemos los resultados. Después nos pide que estimemos los parámetros del modelo log lineal e interpretemos también los resultados. Entonces, vamos a proceder sobre todo con la primera, ¿cómo se llama? Con la primera parte que nos está pidiendo el ejercicio, ¿no es cierto? ¿Por qué vamos a hacer de estas dos maneras? Sobre todo para poder comparar y poder verificar, ¿no es cierto? Podemos ver de pronto cómo se ajustan los resultados de las variables en cuanto a, sobre todo al modelo, que hace que sea más viable hacerlo de esta manera, ¿no? Hacerlo de una forma logarítmica. Por eso es que se aplican este tipo de ejercicios. Entonces, bueno, vamos. Bueno, esto es bastante importante, ¿no? Aquí tenemos una tabla, ¿no es cierto? Una tabla con valores trimestrales, ¿no es cierto? De 5 años aproximadamente. Digo aproximadamente porque en el primero y en el último año no se completan los años, ¿cómo se llama? Los semestres, ¿no? En ambos suman un año, pero bueno, aquí tenemos desde 1971 a 1975. Pero como son datos trimestrales, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenemos 16 valores, ¿no es cierto?, insertados a lo largo de esta, ¿cómo se llama?, de esta serie de tiempos. Son datos trimestrales. Y bueno, y de esta manera vamos, ¿cómo se llama?, obteniendo, ¿no?, la Y, que era sobre todo la de las ventas o la demanda, ¿cómo se llama?, de rosas. El X2 era el precio al mayoreo de las rosas, el X3 es el precio mayoreo, al mayoreo de los claveles. El X4 son los ingresos familiares semanales que tienen las familias, ¿no es cierto? Y el X5, esto era, ¿cómo se llama?, una variable de tendencia, ¿no? Entonces, nosotros aquí tendríamos como el resultado del primer modelo. Entonces, aquí es importante mirar, ¿no?, que partimos sobre todo de esta ecuación. Bueno, aquí en otras ecuaciones, aquí nosotros teníamos los betas. Bueno, aquí se llaman alfas, pero bueno, esto no altera sobre todo el sentido, ¿cómo se llama?, de la identificación, de que este es un modelo lineal múltiple, porque tiene más de 2 variables, tiene como 5 variables. Y pues al correrlo, ¿no es cierto?, esto en el estadístico, en el SPSS, haciéndolo de esta manera lineal, pues me da este tipo de resultados. Entonces, bueno, aquí son los alfas, en realidad son los resultados de los alfas, y aquí tenemos sobre todo cómo van, ¿cómo se llama?, aquí tenemos la variable constante, aquí tenemos el valor del X1, del X2, del X3, del X4 y del X5. ¿No es cierto? Que bueno, acá ya le pasamos en esta ecuación de acá abajo, ¿no es cierto? Ya le ponemos los valores a los que estaban en la ecuación. Sobre todo, ¿para qué es importante, cómo se llama?, ir mirando estos temas? Es para luego ir haciendo la interpretación, ¿no? Aquí tenemos los errores estándar, son demasiado altísimos, son demasiado elevados. ¿Qué más podemos ver? Bueno, aquí tenemos de lo que nos quiere decir en esta, también tenemos de este R de 0.835, y ahora vamos a ver qué significan estas variables. Entonces, como yo para dar estos pasos del desarrollo, justamente ya de mi modelo econométrico, ¿no?, ya más allá de los antecedentes que yo le vaya poniendo, sobre todo, por ejemplo, al tema, ¿no? Yo primero, y esto lo que voy a decir me voy a relacionar bastante al trabajo
que desarrollando, ¿no? Un trabajo de investigación, es un trabajo sobre todo de ir obteniendo variables y luego que estas variables nosotros podamos correrlas a través de un estadístico, a través de un software, ¿no es cierto? Y que esto nos dé unos resultados y nos dé la explicación de estas variables. Entonces partimos sobre todo desde el principio principal, ¿no es cierto? Que la econometría, como bien lo dice su concepto, es la medición tiene que ver con la medición de la economía. Entonces, en ese marco, ¿cómo se llama? Nosotros aquí lo que estamos viendo detrás de estas variables son datos que se refieren, ¿cómo se llama? Que se refieren a temas relevantes, ¿no? Y lo que se quiere determinar, por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo es si la demanda de rosas tiene relación, ¿no es cierto? O es afectada la demanda de rosas con una subida o bajada las rosas, con una subida o bajada de los precios de otro producto, que en este caso son los claveles, ¿no es cierto? O con los ingresos familiares, ¿no es cierto? Entonces, lo que se quiere ver, sobre todo detrás de estos datos, están seres humanos, están personas, ¿no? Como les estoy indicando, están precios, están aquí también sus acciones, sobre todo que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con su actividad económica, ¿no es cierto? Con sus ingresos, egresos, etcétera. Entonces, lo que vamos a determinar a través de este modelo es justamente qué pasa con estas variables, ¿no es cierto? Porque además de que son datos, de que son personas, también son tendencias, ¿no? Entonces aquí son recopilaciones de datos. Tenemos que en el primer trimestre, ¿cómo se llama? La demanda de rosas en el primer trimestre, perdón, en el tercer trimestre del año 1971, la demanda de rosas, como aquí estamos hablando de cantidades, era por docenas. Entonces aquí estamos hablando que la demanda era de 11.484 docenas, ¿ya? Y al mismo tiempo, vemos que en el tercer trimestre de 1971, los precios de las rosas, ¿no es cierto?, era $2,26 por docena. El precio de los claveles era a $3,49 por docena. Y, ¿cómo se llama? Los ingresos familiares semanales eran de $158,11 era por semana, ¿no? Que se ganaba, que se gana sobre todo en esta economía, en un estado de Estados Unidos que se llama, que es en el área sobre todo, no es en todo el estado, sino en el área metropolitana de Detroit. Entonces aquí, como pueden ver, o sea, aquí lo que necesitamos sobre todo es definir, ¿no es cierto?, claramente las variables y sobre todo poder encontrar los datos en lugares que me ofrezcan esta información. Además, una información en series de tiempo, ¿no es cierto?, por años, o puede ser bimensual, trimestral, ¿no es cierto? La idea es tener los datos y estos datos, como podemos ver, varían en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, tal es el caso que en este primer ejemplo que estamos viendo de 1971, ¿no es cierto? La demanda de rosas, por ejemplo, bajó, ¿no es cierto? Al siguiente, en el cuarto trimestre, ¿no es cierto? De $11.488 baja a 9.348. Y lo mismo pasa, en cambio, lo que podemos ver, ¿no es cierto? Aquí tenemos una baja. Y en cambio, ¿qué es lo que pasa con el precio de las rosas en este semestre? Sube, ¿no es cierto? Sube a 2,54 dólares la docena. ¿Y qué pasa con el precio de los claveles en este semestre? Baja, ¿no es cierto? A 2,85. Entonces, y lo que hacemos es recoger los valores estadísticos, sobre todo, ¿por qué? Porque esto lo que me va a indicar son las tendencias, me va a indicar cuáles son las relaciones entre la variable dependiente, ¿no? Aquí tenemos que identificar que ya es la variable independiente y todo este conjunto de variables son las variables independientes y que yo con estas variables lo que hago es, sobre todo, ¿cómo se llama? Identificar primero si mi modelo matemático tiene relación, si se puede explicar a través de mi modelo matemático, que es este de aquí, ¿no es cierto?, que es esta ecuación,
si a través de este modelo matemático, de este modelo lineal, yo puedo explicar este tipo de ¿cómo se llama?, de variables, de relaciones, si son significativas, pero además, sobre todo, vemos con cómo es como cuando ya hacemos corremos de estos modelos, podemos ver ya sus resultados, ¿no es cierto?, a breves rasgos de qué es lo que ha pasado cuando yo corro los modelos. Entonces, cuando les pido que ustedes me ayuden, ¿no es cierto?, levantando una tabla de datos para poder resolver el tema econométrico, entonces recién estamos entrando en la materia de econometría. ¿Por qué? Porque una cosa, ¿no es cierto?, es analizar datos, analizar tablas, analizar el tema que nos interese, pero otra cosa es que ya nosotros le vayamos dando esta parte, este sentido científico, sobre todo a nuestras hipótesis, a nuestra investigación, ¿no? Porque ya una cosa es recopilar información y otra cosa es armar este tipo de cuadros, ¿no? Y este tipo de cuadros, como el que vemos aquí, es la parte esencial de la econometría, porque me ayuda, sobre todo, a, ¿cómo se llama?, a poder resolver estos ejercicios, estos modelos econométricos, ¿no? Y como vimos, sobre todo, como hemos visto a lo largo de la materia, pues, es importante sobre todo saber si estoy haciendo bien o no el modelo, ¿no? Porque puede ser que yo tenga todas estas variables, como hemos visto, ¿no? Y ahora vamos a ver qué modelo es el que yo aplico, ¿no? Si aplico un modelo lineal, un modelo de regresión, un análisis, perdón, de regresión lineal, si aplico un análisis de regresión no lineal, y sobre todo, o si le linealizo el modelo, ¿no es cierto?, para ajustar sus variables y para que me den sobre todo unos datos mucho más cercanos a una realidad, ¿no es cierto?, un modelo que sirve. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos analizando con los datos, ¿no? Por eso es importante en el ejercicio que estén desarrollando ustedes, ¿no es cierto?, ya con el métrico, es importante describir las variables, es importante, sobre todo, levantar estos datos, y luego cuando levantamos los datos, pues viene esta parte del ejercicio, ¿no?, de los resultados, ¿no? Entonces aquí tenemos el modelo, luego tenemos los resultados, y bueno, y aquí estos resultados yo les bajo a la fórmula, ¿no es cierto?, para ver yo lo puedo ir interpretando, ¿no? O sea, cuando yo una vez que lo bajo a la fórmula, entonces yo empiezo a hacer mi interpretación del modelo. Entonces, lo primero que puedo decir es que es con respecto a los coeficientes de regresión y de interpretación. Entonces, yo lo que voy a hacer es que le voy a copiar, quiero copiar este dato, perdón, le voy a copiar este dato para un poco tenerlo presente en la explicación. Entonces, vamos a copiar aquí. Ya. Bueno, se ve un poquito amontonado. Vamos a bajar este. Pues bien, voy a subir esto un poco. Ya. Bueno, entonces, en este momento les estoy mostrando en la pantalla, sobre todo la interpretación de los coeficientes de regresión. ¿Cuáles son los coeficientes de regresión? Van siendo justamente estos resultados, ¿no es cierto?, que yo estoy poniendo aquí en las ecuaciones del x2, del x3, del x4 y del x5. Y bueno, y es lo que yo sobre todo espero, ¿no es cierto?, de trabajar con ustedes en este tipo de análisis, de interpretaciones, ¿no?, de los modelos econométricos. Cuando ustedes ven ecuaciones, ven este tipo de resultados, pues lo ideal es sobre todo poderlo interpretar, ¿no? Y esta es la parte del análisis, la más complicada de los modelos econométricos, que tiene que ver con su interpretación. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a ver el primer coeficiente, que es menos 2232,55x2. Este es el coeficiente de regresión parcial del precio de las rosas al mayor.
conforme el precio de las rosas se incremente en $1, se dejan de vender 2.232 docenas de rosas. Entonces, lo primero que puedo ver aquí es un fenómeno. ¿Por qué se dejan de vender? ¿Por qué decrece la venta de rosas? Aquí lo que yo sobre todo estoy interpretando estos dos coeficientes, el Y y el X2, ¿no? El X2, la Y significa la demanda de ¿cómo se llama?, de rosas en esta ciudad, ¿no? Entonces, como vemos, aquí cuando hago correr este modelo que vemos de una forma lineal, pues primero me arrojaban unos datos tan grandes, ¿no? Entonces, por eso es la interpretación de esta manera. Entonces, ¿qué pasa, no es cierto, si yo incremento, me dice, ¿no es cierto?, en $1 el precio de las rosas? Si yo incremento en $1 el precio de las rosas. Entonces, si yo incremento en $1 el precio de las rosas, significa, ¿cómo se llama?, que yo voy a dejar de vender, ¿no es cierto?, que mi demanda va a decaer, que voy a dejar de vender 2.232 docenas de rosas. Eso me pasa si yo incremento el precio en $1 el precio de las rosas. No, ahora vamos a ver el siguiente fenómeno. Aquí tenemos esta variable de aquí, en el siguiente párrafo, esta variable de aquí es el precio de los claveles al mayoreo, ¿no? El precio de los claveles por docena. Entonces, cuando yo voy a interpretar el precio de los claveles, ¿no? El coeficiente de regresión parcial del precio de claveles, ¿no es cierto?, de los claveles y la demanda de rosas. Entonces, ¿qué pasa si yo aumento? Dice, conforme el precio de claveles se incrementa en $1, se van a vender 1.251.817 docenas de rosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me indica? ¿Qué es lo que me quiere decir sobre todo cómo me influencia estas dos variables? ¿No? Primero, aquí como el signo es positivo, entonces yo al aumentar, ¿no es cierto?, dice al incrementar en, ¿cómo se llama?, en $1, ¿no es cierto?, el precio de los claveles. Entonces, como la gente deja de comprar claveles, ¿no es cierto?, y compra más rosas, compra 1.251.817 docenas de rosas adicionales. Eso sucede cuando pasa este fenómeno, ¿no es cierto?, cuando estoy sobre todo interpretando cómo afecta el tema del precio de los claveles en la venta de rosas. Y ahora vamos a analizar la siguiente variable, ¿no es cierto?, que es la X4. Esta variable, sobre todo, bueno, dice que es 6.246. Este es el coeficiente de regresión parcial del ingreso familiar semanal y nos indica que y vamos a hacer igual, ¿no es cierto?, el supuesto de qué pasa si todas las demás variables se mantienen constantes, ¿no es cierto? Voy a interpretar sobre todo el ingreso familiar y la demanda de rosas, cómo esto no afecta. Entonces dice, si es que las demás variables se mantienen constantes, conforme el ingreso familiar se incrementa en $1 por semana, se venden 6.246 docenas de rosas, es decir, la demanda se incrementa, ¿no es cierto? Al incrementarse $1 del ingreso familiar, las familias, ¿cómo se llama?, pues demandan una mayor cantidad de rosas, ¿no? Entonces, bueno, y ahora vamos a ver el valor constante, ¿no?, que tenemos por acá de 10.833. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa si todas las variables son ceros? Es decir, si el X2 es 0, si el X3 es 0, el X4 y el X5, si todas estas variables son 0, quiere decir que este es el valor, ¿cómo se llama?, que 10.833 son las docenas de rosas que se vendieran, ¿no?, si las demás variables fueran, ¿cómo se llama?, 0. Es decir, si el precio de las, si no incidiera sobre todo el precio de las rosas, el precio de los claveles y el ingreso familiar, pues se venden 10.833 docenas de rosas. Y bueno, y teníamos un R cuadrado, ¿no es cierto?, que era 0.835. ¿Qué significa este R cuadrado? Bueno, nosotros en el examen habíamos visto la prueba F, ¿no?, ¿qué significa? Pero ahora vamos a ver qué significa este regresor, ¿no? El R cuadrado significa que el 84% de la variación de la cantidad de las rosas vendidas
vendidas se explica a través del precio de las rosas al mayoreo, el precio de los claveles al mayoreo y el ingreso familiar. Entonces, significa que es el 84% de la variación de esta cantidad se explica a través, ¿cómo se llama?, de cómo varían tanto el precio de las rosas como el precio de los claveles y el ingreso familiar, ¿no? Y con esto, ¿no es cierto?, ya terminamos nosotros la interpretación, sobre todo del modelo de esta parte de la regresión, de la primera pregunta de este ejercicio, ¿no? Entonces aquí, como ven, en el primer ejercicio dice, bueno, vamos a ver sobre todo la demanda de rosas. Luego dice, ¿cómo se llama? Luego dice, estime los parámetros del modelo lineal, interprete los resultados. Nosotros recién hemos cumplido con esta, ¿cómo se llama? Primera pregunta. Ojo que todavía no pasamos a los análisis de regresión no lineal, pero hemos analizado, ¿cómo se llama?, hasta la saciedad en los resultados del modelo, sobre todo de estos datos, ¿no? ¿Qué significan estos datos? Pues significan bastante cuando yo hago los análisis y sobre todo cuando yo los voy poniendo, ¿cómo se llama?, en evidencia en este tipo de cuadros, ¿no es cierto? Pero ¿qué significan estos cuadros? Pues estos cuadros tienen como 5 párrafos de interpretación, ¿no? Un párrafo por cada variable y un párrafo adicional, sobre todo por la interpretación del R cuadrado. Entonces, y ojo que todavía no he interpretado las desviaciones, ¿no es cierto?, estándar, que están muy altas, ¿no? Porque esto, tanto las desviaciones estándar como este indicador T, ¿no es cierto?, de alguna manera, me indican si el modelo está bueno o no está bueno, ¿no? Pero como vemos, los errores son tan altos, ¿no? Entonces, bueno, no, parece que hay estos inconvenientes con el tema del, ¿cómo se llama?, del modelo, que me muestran este tipo de situaciones en la parte lineal, ¿no? Cómo inciden y todo eso. Ahora, no sé si alguien quisiera hacer alguna observación o alguna pregunta a los modelos. No sé si está claro. Ojo que estamos recién todavía solo o agotando el modelo de regresión lineal. Entonces, al respecto, yo quisiera preguntarles a ustedes si está claro esta parte, ¿no? De qué es lo que se pide en el desarrollo del trabajo, sobre todo de lo que vamos a presentar como actividad práctica. No es otra cosa que un ejercicio, ¿no es cierto?, con variables, ¿cómo se llama?, con análisis como este que presentamos, sobre todo, ¿cómo se llama?, la ecuación, el resultado que me da en el SPSS, luego yo lo traslado ese resultado nuevamente a mi ecuación y lo hago que se vea y veo que sea más visible. Y posteriormente paso a interpretar, ¿no es cierto?, tanto los coeficientes, paso a interpretar todos mis coeficientes de regresión, no tanto de cada una de las variables, así como el R cuadrado. Entonces, esto más o menos es lo que tendríamos que hacer hasta, ¿cómo se llama?, hasta terminar sobre todo nuestra interpretación y nuestro ejercicio, ¿no es cierto?, de, ¿cómo se llama?, de la actividad práctica. Ya después vienen las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Que eso ya es una lírica que la van a hacer cada uno de ustedes de acuerdo a lo que piensan con respecto al ejercicio, pero lo ideal es cerrar todos estos aspectos del ejercicio. Entonces yo en un inicio, cuando empecé mis clases de econometría, yo sí les había comentado que sería bueno, ¿cómo se llama?, desarrollar una encuesta, pero ojo que la encuesta se hace justamente, ¿cómo se llama?, a partir de estos levantamientos de información. Con la encuesta, yo lo que hago sobre todo es complementar mis tablas de variables, ¿no? Y después, estos datos que me salen en la encuesta, yo los hago, los pongo en la ecuación, los corro en los modelos, ¿no es cierto?, y me van dando los resultados. Entonces, no alcanzamos a hacer esa parte debido sobre todo a la complejidad y a la ¿cómo se llama?, y al tiempo que se requiere para, qué sé yo, para poder desarrollar una de estas encuestas, porque si yo empiezo a hacer eso, pues creo que la materia debería solo haberse dedicado al tema, ¿no? Por eso yo creo que tuve, como es, mucha expectativa al comienzo, pero por lo que pude ver, o sea, está bastante complicado, sobre todo comprender esta parte, o sea, comprender que lo que se requiere sobre todo es levantar, ¿no es cierto?, hacer un ejercicio de levantamiento de información, luego de análisis de estos resultados,
e interpretaciones, y bueno, y ahí es donde voy a comprobar, ¿no? Porque el análisis, por ejemplo, no solo se queda aquí, también tenemos que hacer el análisis, por ejemplo, de la prueba F y de la prueba T, que es algo que hemos visto en la materia, ¿no? Incluso fue una pregunta, ¿cómo se llama? Fue una pregunta de evaluación, pero lo interesante en esta parte de lo que estamos viendo del análisis de regresión no lineal es que, ¿cómo se llama? En un análisis de regresión no lineal, estas pruebas, cuando es no lineal en las variables y no lineal en los parámetros, entonces significa que estas pruebas no tienen mayor relevancia en la significancia, tanto la prueba T como la prueba F, ¿no? Pero sí, sobre todo las interpretaciones de los regresores. Entonces, por ejemplo, en el modelo, en el análisis de regresión no lineal, no les voy a, por ejemplo, a pedir en la prueba, ¿cómo se llama? Que me hagan el análisis de la prueba T, o tal vez les haga una pregunta teórica al respecto, ¿no? De la prueba F o de la prueba T, pero no tienen mayor significancia en estos modelos o en estos análisis de regresión no lineal, ¿no? Porque no vamos a ver sobre todo ¿cómo se llama? Cómo se explican estas variables, si están en la misma onda, ¿no? En la misma secuencia. Pero bueno, ahora vamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Ojo que estamos viendo un poco más o menos de qué es lo que se les pide en los trabajos, hasta dónde deberíamos llegar. Yo y lo que hemos avanzado, sobre todo ha sido hasta esta parte, ¿no? De poder obtener una tabla, ¿no? Entonces, por eso ha sido también un poco la demora. Entiendo que yo sé que ustedes están acostumbrados a este tipo de trabajos o de ejercicios, pero bueno, o sea, aquí en su pensum de la materia, pues tienen econometría, y la econometría se trata de esto, ¿no? Ahora que ustedes le quieran sacar un mayor provecho, eso, bueno, eso para eso es la oportunidad de este tipo de trabajos y de tareas prácticas, para poder un poco experimentar y ver, bueno, ¿para qué me sirve a mí la econometría? Pero bueno, yo les comento que la econometría es muy importante, como les dije, para el tema de las encuestas, para hacer proyecciones, porque yo justamente parto de ecuaciones econométricas, ¿no? Entonces yo, para hacer la ecuación econométrica, para ver si mi modelo está bien y todo eso, porque no ven que yo después con estas ecuaciones, ¿qué es lo que necesito proyectar a lo largo del tiempo? Porque yo lo que obtengo muchas veces son las variables, cuando yo voy a hacer una encuesta, son las variables de X, ¿no es cierto? Todas las variables de X, pero desconozco la variable Y cuando se mueve la variable X, o cuando le voy dando determinados valores a las variables X, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama proyecciones, ¿no? Entonces, esas proyecciones a mí me sirven sobre todo cuando yo ya hago, ¿cómo se llama? Encuestas, luego cuando yo hago estudios de mercado. Esas proyecciones a mí me sirven sobre todo para estimar si mi estudio, por ejemplo, de mercado en el largo plazo, tiene una tasa interna de retorno aceptable para mi negocio, que me lo quiero poner, ¿no? Pero para eso también ha sido importante, pues, comprender bastante la econometría. ¿Por qué? Porque yo luego, cuando me meto en temas de proyectos, en proyectos utilizo las ecuaciones, sobre todo para poder hacer las respectivas, como les digo, proyecciones. Entonces yo proyecto, si yo estoy desarrollando un proyecto productivo, yo lo que hago es, ¿cómo se llama? Proyectar mis ganancias, mis ingresos en 10 años, ¿no? Para ver si es rentable o no, arriesgarme a hacer una inversión, ¿no es cierto?, bastante fuerte en un proyecto productivo. Entonces, para eso es importante este tema, tanto de las matemáticas, como de los datos, como el levantamiento de tablas, ¿no? Y bueno, y todo esto es un arte. Y lo que yo tengo, sobre todo, ¿cuál es mi objetivo en la materia y con ustedes? Es poder lograr, sobre todo, que ustedes tengan un mapa conceptual. Cuando digan modelos econométricos, de pronto les da un calambre en el cerebro y dicen, no, modelos econométricos es algo que no me ha gustado tanto por las matemáticas, porque también depende de la afinidad, ¿no? Hay personas que son más hábiles de pronto en el tema de las matemáticas y tienen una mayor manera de comprensión de este tema, tanto de las ecuaciones como de lo que yo estoy hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, de esta cuestión de los resultados, ¿no? Esto no hemos tenido la oportunidad de ver en detalle cómo se obtienen, ¿no es cierto?, estos cálculos, porque como yo les dije, para eso se necesita tener capacidades insertas, ¿no? Se necesita tener una capacidad inserta en cálculo, ¿cómo se llama?, en manejo en operaciones de matriciales y todo eso. Entonces, son cosas o inferencias,
pero son cosas ¿cómo se llama? Que si algún día tienen la oportunidad de leer textos y de comprender, pues van a ver que estos modelos son muy complejos de hacerlos. Por eso, en el pasado, cuando no había software, pues imagínense, se pasaban días elaborando modelos, sobre todo para llegar a este tipo de resultados. Por eso nosotros hacemos la parte más sintética, ¿no? Que es el tema de conocer un poco el software, conocer un poco el software y con eso poder mirar cómo se hacen este tipo de modelos, que es algo que yo quisiera trabajar con ustedes, ¿no? De pronto en el presencial intensivo, que es esta otra modalidad de educación que tiene el instituto, no lo voy a poder hacer porque son pocas clases y el tema, y a veces se puede escapar el tiempo para el tema de tener un laboratorio, pero sí podría ser una primera experiencia con el tema también. Yo mismo tengo miedo de verme con ustedes por el tema del virus, pero yo me podría arriesgar, sobre todo, obviamente, llevando todos los cuidados de bioseguridad, es decir, la máscara, no sé, tal vez un visor, qué sé yo, todo lo que se requiera para poder tener clases, pero si ustedes, claro, estarían de acuerdo, ¿no? En hacerlo, pero por ahora, ya vamos a hablar de eso más adelante, pero yo quiero preguntarles si alguien de ustedes tiene alguna pregunta al respecto. Ustedes ven ya cómo se desarrolla el ejercicio, ¿no? A partir de los datos, de los resultados y la interpretación, ¿no? Estas tres partes sería como la estructura que debería tener el desarrollo ya del ¿cómo se llama? De la tarea, ¿no? Porque ya en esta parte del desarrollo, ¿no es cierto? Que es lo que yo les voy a recomendar, si es que reviso sus tareas y ustedes han hecho bien las tablas, entonces yo lo que les voy a recomendar es que ya para su trabajo final, ustedes ya desarrollen estos temas. Ahora, si ustedes quieren que yo los revise, ¿no es cierto? Tanto el tema de las tablas, bueno, las tablas ya las voy a revisar, les voy a dar mis observaciones, pero si quieren que les revise ya ¿cómo se llama? Las interpretaciones, porque los resultados puede hacer que hagamos, ¿no es cierto?, que ambos grupos corran el modelo en la clase práctica, ¿no es cierto?, que todos los estudiantes, obviamente, corran los modelos, pero para que miren el proceso, pero corran los modelos. Entonces, los resultados tal vez los vamos a revisar en esta actividad, pero ya la interpretación es algo que ustedes la tienen que desarrollar, ¿no? Pero yo ya más o menos les indico cómo se hacen las interpretaciones, ¿no? Pero la idea sería así, ¿no? El razonamiento, sobre todo cuando yo hago la interpretación, es que yo voy a explicar, ¿no es cierto?, que mis variables, ¿cómo se llama? Independientes explican las dependientes. En este caso, las variables de X explican los Y, y como ven, lo hago de manera separada, ¿no? No en un todo, porque es la manera como se debe interpretar. Entonces, eso... No sé si alguien, ahora sí, les abro el micrófono, si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Caso contrario, pues paso al siguiente ejercicio que estaba preparado para este día. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces vamos. Y me pareciera que todo estaría tan súper claro, ¿no? Pero en la práctica, más bien, nos damos cuenta cuando vemos los resultados en las evaluaciones y los trabajos y ahí las exposiciones. Ahí es donde se hace justamente la verdadera evaluación. Bueno, vamos nuevamente a la presentación. Bueno, ojo, ¿no es cierto? Y verán que solo estamos viendo el mismo ejercicio de la demanda de Rosas. Ahora, ¿qué es lo que nos pide en el ejercicio? En el C, ¿no es cierto? En el C, en el D y en el E. Nos dice el ejercicio que el beta 2, el beta 3 y el beta 4 dan respectivamente elasticidades de la demanda respecto del precio propio, precio cruzado e ingreso. ¿Ya? El precio propio se refiere porque aquí dice que la demanda, ¿no es cierto? La demanda son rosas. Entonces, ¿por qué el primero es un precio propio? Porque estamos hablando del precio de las rosas, ¿ya? El otro dice precio cruzado porque es el precio de los claveles. Y el ingreso es el ingreso familiar. Dice ¿cuáles son a priori los signos que están de estas elasticidades? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta es ¿cómo calcularía las elasticidades precio propio, ingreso en el modelo lineal? Bueno, esto es algo que
que no la vamos a avanzar. Le dice, con base en el análisis, ¿cuál modelo si existe escogería y por qué? Bueno, vamos a ver. Bueno, en realidad vamos a ver el tema, vamos a interpretar el tema de las elasticidades. Primero vamos a ver sobre todo, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son los signos de estas elasticidades? Y bueno, y vamos a ver si es que logramos ver a cómo se calcularía, ¿cómo se llama estos temas? Bueno, vamos a ver sobre todo a la parte que nos interesa, que es correr el modelo, ¿no es cierto? Este es el modelo ya no lineal. Es no lineal, ¿cómo se llaman las variables? Pero lineal en los parámetros, ¿no? Esta es la diferencia de un modelo no lineal puro, ¿no? Se podría decir como estos modelos no lineales puros, sobre todo son los modelos exponenciales, ¿no? Los que nos tienen sobre todo, estos sí nos podrían dar dolores de cabeza. Entonces, yo lo que hice fue ambas partes, ¿no es cierto? Tanto a ambas partes, después del signo igual, se les aplicó el tema del logaritmo natural. Y pues como pueden ver sobre las mismas variables y como pueden ver, pues se diferencia bastante, ¿no es cierto? Se reducen los valores. Incluso las desviaciones son ya bastante aceptables. Las desviaciones estándar están en rangos más aceptables. Bueno, aquí tenemos, ¿cómo se llama? También los betas son bajos, ¿no es cierto? Es 3.575. Bueno, la idea es sobre todo para poder ver, este es un modelo ya más ajustado, porque es ajustado cuando se han aplicado los logaritmos. Y al aplicar los logaritmos, pues yo le corro el modelo en, ¿cómo se llama? En el SPSS. Y al aplicar este modelo en el SPSS, pues como podemos ver, ¿no es cierto? Aquí, como pueden ver, uso las variables, aplico esta ecuación donde aquí tenemos logaritmo en el x2, logaritmo en el x3, logaritmo en el x4, pero en el x5 no tenemos el logaritmo, simplemente aplicamos la variable tal cual, y de acuerdo a eso, pues yo aplico en el SPSS, hago la respectiva regresión, y bueno, y puedo encontrar sobre todo ya datos más aceptables y más significativos para la ecuación. Entonces ahora vamos a ver qué significa, sobre todo en la interpretación de este tipo de ecuaciones. Lo que voy a hacer es, igual, le voy a copiar para poderlo interpretar en la siguiente lámina. Bueno. Bueno, entonces, bueno, hasta aquí lo que tenemos, bueno, ya tenemos avanzado el modelo, no he corrido un modelo no lineal, un modelo log lineal se llama. ¿Por qué se llama log lineal? Porque aplico logaritmo, porque en la parte de la variable es no lineal logaritmo, y en la parte del parámetro es lineal, ¿no? Entonces, ¿por qué es lineal? Porque al final después lo aplico en el SPSS como un modelo lineal. Si es que tenemos la oportunidad en el taller, podríamos ver estas diferencias, sobre todo cuando hago los logaritmos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo tengo esta tabla, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver cómo yo construyo el tema de los logaritmos. A ver, vamos a ver. Creo que es este. Ya. No sé si están visualizando el Excel. Pero vamos a ir mirando cada uno de estos aspectos. Entonces aquí tenemos, bueno, aquí tenemos, sobre todo aquí tenemos, primero aquí vamos a tener nuestros datos, ¿no es cierto? Trimestrales, aquí tenemos en la variable Y, aquí tenemos la variable Y, que es la demanda, ¿no es cierto? Aquí tenemos la demanda de rosas, el precio de rosas, el precio de los claveles, la demanda, ¿cómo se llama? Este es del ingreso familiar. No, tal cual las variables como las habíamos copiado, son los 16 datos, etcétera. Bueno, y aquí tenemos este otro valor que le hemos puesto. Yo lo que he hecho, ¿no es cierto?, para llegar a mi modelo, lo primero que he hecho es
sobre todo, aplicar el logaritmo natural. Entonces, ¿cómo yo he aplicado el logaritmo natural? No sé si alguien tiene un Excel. Bueno, les puedo subir esta, ¿cómo se llama? Esta hoja en los archivos en el Teams para que puedan, sobre todo, practicar, ¿no es cierto?, los modelos, etcétera. Pero aquí lo que yo hago, como pueden ver en la ecuación, ¿no es cierto? Aquí lo que yo hago es, sobre todo, le pongo una función logarítmica, ¿no es cierto? Aquí pongo, sobre todo, el logaritmo natural en mi función de x. Y lo único que le pongo, como aquí ya me da, sobre todo, la opción para yo copiar el dato, ¿no es cierto? Que en este caso es 11.484, ¿no es cierto? Le aplico el logaritmo natural de este valor y me da 9.34871. Y así respectivamente, ¿no? Entonces aquí me da unos valores mucho más reducidos porque estos valores son muy grandes, ¿no es cierto? Son muy grandes, sobre todo mis valores de los ingresos para yo poder comparar entre las variables, incluso entre las variables que tengo aquí, ¿no es cierto? Tanto del precio como del ingreso, pues son valores que son grandes, pero yo al aplicar los logaritmos naturales, lo que hago es le voy dando una coherencia, sobre todo mucho más, ¿cómo les explico? Ordenada a mis datos. Entonces, en este aspecto, hago en todos, ¿no es cierto? Les aplico el logaritmo natural, ¿no es cierto? A todos los datos y voy obteniendo y voy construyendo sobre todo esta nueva tabla que tengo aquí. Entonces, con esta tabla yo ya puedo correr y más el X5 yo ya puedo correr y aplicarlo en el modelo. Entonces, ahora vamos a ir al SPSS. Vamos a ver cuál de estos modelos. Creo que es este de aquí. No. Es este de aquí. Ya. Listo. Como pueden ver, bueno, aquí yo lo que he abierto es, ¿cómo se llama? El estadístico en el SPSS. Y aquí lo que he puesto es a todas ya mis transformaciones del logaritmo. Como pueden ver, no, aquí en el SPSS no hago el logaritmo, no hago ¿cómo se llama? El ejercicio, la regresión logarítmica, sobre todo porque yo para poder, por ejemplo, si yo quisiera hacer un análisis de regresión, ¿cómo se llama? No lineal. Entonces, cuando yo voy a hacer la regresión, como pueden ver aquí, si yo quisiera hacer todas estas ecuaciones, una estimación curvilínea, ¿no es cierto? Que es no lineales, aquí solo me permite el estadístico ingresar en varias variables dependientes y una sola variable independiente. Entonces, esto lo único que me permitiría es hacer comparaciones entre dos variables, entre una variable independiente y una dependiente. Y esto tendría que correrlo por varias veces, ¿no? Para eso, el Livius, ¿cómo se llama? Creo que tiene estas opciones para poder correr ya modelos, sobre todo no lineales. El Livius es más experto en eso, pero el que más utiliza, sobre todo, son modelos lineales y por eso el SPSS es fantástico. Pero yo lo que hago para efectos del ejercicio, ¿no es cierto?, es transformar mis datos, ¿no es cierto?, en logaritmo natural y luego copiarlos cuando ya están transformados en logaritmo natural al SPSS, cosa que yo cuando hago el análisis de regresión aplico este análisis, ¿cómo se llama?, de regresión lineal, porque ya mis variables se encuentran linealizadas al aplicar logaritmo natural, ¿no es cierto?, al aplicar los logaritmos. Entonces, porque al comienzo, ¿cómo se llama? Cuando tengo la función no lineal, pues es una función exponencial y se me dificulta, como les pude indicar en el software, poder resolver este tipo de inconvenientes. Entonces, yo lo que hago es le corro en el SPSS y al aceptar, ¿no es cierto?, esta sugerencia del modelo, pues me van dando estas variables que vamos a revisar a continuación, ¿no? Que son justamente estas variables con los datos de los logaritmos que yo los he puesto en el PowerPoint para poderlos interpretar y que ustedes lo puedan, sobre todo, revisar, ¿no? Entonces, yo hasta ahorita
les he indicado el tema cómo yo he hecho mi análisis de regresión no lineal, cómo se llama el procedimiento que se debe hacer, ¿no es cierto? Primero en el Excel, hacerlo, porque ahorita yo lo que estoy viendo es un modelo, sobre todo de la teoría económica sustentado en Cobb Douglas, y lo que me permite este modelo, sobre todo que es el modelo log lineal, es poder ajustar, ¿no es cierto?, modelos donde mis variables son bastante, ¿cómo les explico?, diferentes, no se diferencian en los tamaños, etcétera, y de alguna manera van a ver sobre todo que tengo resultados coherentes. Ahora vamos a ver cómo esto se mira ya en la interpretación, ¿no?, ya después de haber sobre todo visto práctica en el laboratorio. ¿Cómo se llama? Claro, ¿no? De pronto ahí lo que voy a usar, lo que yo voy a usar es, ¿cómo se llama? Es el Infocus, ¿no es cierto? Para proyectar desde mi computadora y ustedes van a ir haciendo desde las computadoras, desde el laboratorio, pero hasta aquí, ¿cómo se llama? Yo he desarrollado, perdón, este modelo que es no lineal. Ahora vamos a ver la interpretación de estos resultados. Entonces, sobre todo la interpretación de estos modelos de regresión en mi modelo no lineal. Entonces, bueno, aquí tenemos la variable y, este es mi valor constante, ¿no es cierto? Aquí tenemos, bueno, aquí la y es la demanda de rosas, aquí tenemos el precio de las rosas, el precio de los claveles, el ingreso, ¿cómo se llama? Familiar. Bueno, esta es una variable de ajuste que le hemos puesto. Y bueno, vamos a ver qué significa cada una de estas variables. Entonces, como ven, cuando estamos hablando, sobre todo cuando aplicamos este tipo de acciones, por ejemplo, la acción logarítmica, lo que me va dando, sobre todo en la interpretación, ya son elasticidades, ¿no? Sobre todo las elasticidades de la demanda trimestral de rosas en el área metropolitana de Detroit desde 1971 a 1975. Con respecto al precio propio de las rosas. Entonces aquí lo que vamos a ver es la elasticidad de la demanda con respecto al precio de las rosas, al precio de los claveles y al ingreso familiar, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que estas elasticidades, lo que me explica, ¿no es cierto?, este modelo, es que estas fueron las elasticidades, ¿no? 173, 0,738, 1,153 respectivamente, ¿no? Entonces, estas son elasticidades del precio, ¿no? O sea, una elasticidad no es otra cosa que la variación, ¿no es cierto?, del precio respecto sobre todo al consumo o a la demanda de un determinado bien. Entonces, aquí lo que hemos hecho, sobre todo al aplicar primero los logaritmos y después ¿cómo se llama? Al hacer el análisis de regresión lineal en el SPSS, pues me arroja sobre todo los coeficientes de regresión que se convierten sobre todo en las elasticidades de la demanda. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Entonces dice, manteniéndose constante las demás variables, un incremento de la demanda de rosas 1.10, ¿no? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Bueno, aquí como ven, o sea, no estábamos hablando, ¿cómo se llama?, de dólares, sino que estamos sobre todo hablando de puntos porcentuales. Entonces, porque estamos hablando sobre todo de que hemos convertido estas variables, ¿no es cierto?, en un mínimo. Y lo que dice es que ¿qué pasa que al incrementarse el precio de las rosas, la demanda de las rosas disminuye en 1.17%? Entonces, ¿qué significa eso? ¿No es cierto? Que disminuye, al aumentarse el precio de las rosas, disminuye la demanda. O sea, nadie quiere comprar rosas. ¿Por qué? Porque están caras. Entonces, las familias prefieren otro tipo de productos. Entonces, ¿qué pasa? En cambio, cuando se mantienen constantes las demás, bueno, aquí pongamos disminuye la demanda de rosas. ¿Qué pasa cuando se mantiene constante las demás variables y hay un incremento en el precio de los claveles? Entonces, en el 1%. Entonces, esto significa que al incrementarse, ¿no es cierto?, el precio de los claveles en el 1%, el precio de las rosas se incrementa, ¿no es cierto?, en 0.74%. Es decir, obviamente, si se incrementa el precio de los claveles, yo voy a dejar de comprar, obviamente no voy a comprar claveles y voy a comprar más rosas. Eso
es lo que quiere decir este tema. ¿Cómo se llama? Del precio, del coeficiente de regresión en cuanto al precio de los claveles y la demanda de rosas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando se incrementa el precio de los claveles? O sea, es como cualquier producto, ¿no? De pronto yo estoy analizando cuánto me compran de rosas, pero estoy viendo otro producto que son los claveles, ¿no? Entonces, obviamente, al incrementarse el precio de los claveles, la preferencia de la gente va a ser en consumir menos claveles y más rosas porque están más baratos, entonces se incrementa en un porcentaje importante, en el 0.74, la demanda de rosas. Y de ahí dice que manteniéndose constante las demás variables en un incremento del ingreso familiar, ¿no es cierto?, del 1%, ¿qué pasa con la demanda de rosas? Dice que también se incrementa la demanda de rosas en el 1.15%, ¿no? Entonces, lo que me deja ver, sobre todo en este es un análisis de regresión no lineal. Se diferencia bastante del análisis de regresión lineal, ¿no es cierto? Porque de alguna manera, ¿cómo se llama? Me permite mirar o me permite interpretar de alguna manera los temas, pero yo ahí lo que veo son como quien dice, son errores, ¿no es cierto? Los errores estándar son demasiado elevados y puede hacer que esa interpretación no sea tan conveniente para yo poderla dar, sobre todo si es que, por ejemplo, a mí me pide, ¿no es cierto?, una autoridad, por ejemplo, aquí la autoridad del Banco Central, la autoridad del Banco Central de Estados Unidos, puede ser que piden las empresas, ¿no es cierto?, estos datos. Entonces usted tiene que ser certero, sobre todo en el análisis, ¿no? De pronto no decir, bueno, yo creo, con respecto, supongamos un ejemplo de algún producto, ¿no? Bueno, vamos a un producto que sea de consumo bastante importante, ¿no? Entonces, nosotros, obviamente, si es que nosotros, lo que nosotros nos interesa sobre todo determinar en este tipo de análisis econométrico es saber cuál es la elasticidad, cuánto me varía la elasticidad. Entonces, estos porcentajes ya son mucho más certeros en saber, por ejemplo, qué pasa cuando sube el precio de las rosas, o sea, cuánto me disminuye sobre todo la demanda de rosas. Entonces, yo ya voy teniendo que me disminuye sobre todo bastante, ¿no? Es decir, yo subo 1%, pero me reduce más de lo que yo, ¿cómo se llama? De lo que yo trato de incrementar el precio, ¿no? Entonces, este efecto, cuando estamos hablando, por ejemplo, en comercio internacional y vemos el tema de nuestras flores, ¿no es cierto? Para nosotros sería algo súper inconveniente que suba el precio de las rosas en el mercado internacional y que eso haya que se disminuyan las rosas por debajo, ¿cómo se llama? Del precio del que a mí me cuesta, ¿no es cierto?, para producir, para poder enviar esas rosas al exterior. Entonces, estos indicadores me van dando datos, me van dando certezas de cómo yo puedo manejar la economía, tomar decisiones, ¿no es cierto? Y como pueden ver, esto me da, ¿cómo les explico? Cuando ya vemos en porcentajes, inclusive nos podemos hacer ideas, ¿no es cierto?, de cómo funciona, ¿cómo se llama? De cómo puede funcionar la economía, de cómo pueden funcionar mis ganancias o mis pérdidas cuando existen determinados movimientos en el mercado, porque muchas veces, como ustedes saben, los precios de los productos muchas veces, ¿cómo se llama? Tienen influencia externa que alguna influencia que se trate del mismo precio, ¿no? Pero bueno, sin embargo, como yendo más abajo hacia el valor de R, del R cuadrado, vemos que el 0.799 significa que cerca del 79% de la variación en este modelo log, ¿no es cierto? Se explica que el log de la producción se explica por el log del precio cruzado y el log de la demanda de rosas, ¿no? Entonces, bueno, esto, en otras palabras, que este 79%, sobre todo de la variable, que el 79% de la variación de la demanda de rosas se explica por el precio, por el precio de las rosas, por el precio de los claveles y por el ingreso, ¿no es cierto? Eso es otra cosa lo que me quiere decir. Bueno, aquí lo que voy a hacer es cambiarlo un poco para que no quede de pronto confuso. Perdón, ya sé, yo creo que ya estaba muy emocionado y se me fue así, pero
bueno, esta es la interpretación. Entonces, ¿cómo se llama? Es así como ven, son diferentes las interpretaciones, tanto del modelo del análisis de regresión lineal, cuando hacemos la interpretación de los coeficientes de regresión, a la interpretación de los coeficientes de regresión en modelos no lineales, porque hablamos sobre todo de las elasticidades de la demanda, ¿no? De las elasticidades de los valores que queremos, sobre todo, analizar. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. No sé si está claro o no está claro. Bueno, vamos ahora a mirar un último ejercicio. Bueno, aquí no vamos a ver, sobre todo en este último ejercicio, no vamos a ver la parte, ¿cómo se llama? No lineal, creo que sí es logarítmica, no me acuerdo, no. Esta creo que es exponencial. Ya, vamos a ir viendo. Constante igual al capital trabajo. Bueno, vamos a ver, ¿no es cierto? Aquí tenemos todos estos datos que se refieren sobre todo, son los datos de la función producción de la economía mexicana. Entonces aquí tenemos el Producto Interno Bruto, tenemos datos por aproximadamente 20 años o 19 años, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el Producto Interno Bruto en millones de pesos, luego tenemos el trabajo, ¿no es cierto?, que se expresa en miles de personas. Y luego tenemos el capital que se expresa en millones de pesos, ¿no? Entonces tenemos estos datos. Como ven, son datos anuales. Es como el ejercicio ¿cómo se llama? Como el requerimiento un poco de información, ¿no es cierto? Para poder hacer los análisis econométricos, nosotros necesitamos un levantamiento de datos por algún tiempo, cuando por ejemplo, aquí tenemos como 20 datos, ¿no? O sea, cuando más son los datos, las proyecciones o los cálculos son más exactos, ¿no? Eso es lo que sobre todo nos ha dado la experiencia empírica en cuanto al manejo de modelos econométricos. Bueno, vamos a ver cómo todo el proceso de elaboración del modelo, ¿no? En el SPSS, este es, ya. Bueno, sí. Además quiero indicarles, ¿cómo se llama? Que yo traté sobre todo de correr este modelo, tanto de la forma, ¿cómo les explico? De una forma lineal como de una forma también no lineal, ¿no? Para poder ir comparando sobre todo los resultados y ir logrando sobre todo que se vaya acercando a la información que nosotros requerimos, ¿no? Entonces vamos a ver un poco cuáles han sido los resultados que me ha dado a través de Livius. Perdón, vamos a ver cuáles son los resultados que me han puesto primero. Bueno, aquí tenemos capital trabajo. Este es un modelo, predictores. Ya, esta es una regresión. Perfecto. Entonces, yo para llegar a estos valores que los tengo aquí, lo que he hecho ha sido sobre todo transformar, ¿no es cierto?, estos valores que tenía antes en una variable, en una variable, ¿cómo se llama? Todos estos valores que tenía, sobre todo, de estos valores muy agregados, lo que les he hecho es transformarles en logaritmo, ¿no es cierto? Y luego les he corrido como modelos, ¿cómo se llama? Lineales. Y al correr el modelo lineal, pues vamos a ver el resultado. Sí, es el mismo. Exacto. Bueno, entonces aquí lo que tenemos sobre todo, dice menos 1.652, ¿no? Entonces, como ven, lo que he hecho es un proceso similar, ¿no es cierto?, al ejercicio anterior,
Lo importante es ver cómo están construidos estas variables. Entonces, como ven, vamos a hacer un poco más grande. Entonces, yo a mi ecuación, vamos a ver sobre todo cuál es el origen de mi ecuación para poder ir haciendo todas las transformaciones. Entonces, aquí tenemos que mi ecuación, ¿no es cierto? Tenemos que el Producto Interno Bruto dice que es igual al valor que me dé por trabajo, al valor constante, ¿no es cierto?, por el trabajo elevado. Sobre todo estos son estos valores exponenciales, ¿no es cierto? Esto es una función exponencial realizada sobre todo, ¿cómo se llama? Este dato o este ejercicio se le ocurrió en el, ¿cómo se llama? En el estadístico que se llama EBIUS. Por eso me da de esta manera los resultados y con estas ecuaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo se llama? Lo que yo les quiero mostrar es que de este dato, que son modelos no lineales, pues se organizan de esta manera, se corren en estadísticos, pero como nosotros, ¿cómo se llama? Tenemos, no tenemos esa facilidad en el SPSS, lo que hacemos es similar al modelo Cobb-Douglas, donde nosotros aplicamos logaritmos, hacemos el análisis log lineal, que también se me acerca bastante, sobre todo a este tipo de interpretaciones. Aquí la única diferencia, sobre todo, que vamos a ver con respecto a desarrollar en el EBIUS y al método, ¿cómo se llama? Log-log, lo que vamos a ver sobre todo en esta parte es que tiene que ver con respecto a los símbolos, ¿no? De los coeficientes o de las elasticidades. Entonces, como acá nosotros estamos viendo las elasticidades y estamos interpretando, entonces vamos a ver qué es lo que ha pasado con nuestro modelo. Entonces, aquí lo que tenemos en el modelo, sobre todo, bueno, tenemos un R cuadrado de 0.995, o sea, casi, es decir, ¿qué nos quiere decir esto? Sobre todo si aquí tenemos que el pi, ¿no es cierto?, es igual a ¿cómo se llama? El trabajo. Es igual al trabajo más capital. Entonces, lo que quiere decir esto es que si que el 99,5%, ¿no es cierto?, se explica del Producto Interno Bruto, se explica a través del trabajo y del capital. Eso me quiere decir sobre todo esta variable. Entonces me quiere decir que además, como yo lo he hecho un modelo log lineal, entonces el R cuadrado, esto no es otra cosa que el R cuadrado, ¿no es cierto?, me da un valor bastante importante, sobre todo aceptable para esta interpretación. Luego, ya cuando tenemos estos valores, entonces aquí dice que el PIB, ¿no es cierto?, es igual a 1,652. Aquí ponemos trabajo. Bueno, como estamos hablando además de un modelo log lineal, entonces vamos a ver si le borramos. Listo. Entonces aquí es más 0.34 trabajo y más 0.85 capital, ¿no? Vamos a ver si se parece. Sí, trabajo, capital, etc. Entonces, aquí con esta ecuación, ¿cómo se llama? Nosotros podemos interpretar, ¿no es cierto? Dice que al incrementarse, ¿no es cierto?, el 1% del PIB, perdón, al incrementarse el 1% del trabajo, vamos nuevamente a borrar solamente para hacer la interpretación. Listo. Al incrementarse el 1%, ¿no es cierto?, del trabajo, ¿qué
¿qué pasa con mi Producto Interno Bruto? También se incrementa en 0.34%, ¿no? Y aquí también pasa lo mismo. ¿Qué pasa al incrementarse el 1% en capital? Se incrementa el 0.85% en el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Esto sobre todo, como podemos ver aquí, cada una de estas, ¿cómo se llama? Cada uno de estos valores, sobre todo, primero lo que me interpreta esta es la elasticidad del trabajo, la elasticidad del capital, ¿no es cierto? Que me da sobre todo al correr estas ecuaciones, y en la interpretación yo lo que puedo decir es que al incrementar, ¿no es cierto?, el 1% del trabajo, se incrementa el 0.34% del Producto Interno Bruto, y al incrementar el 1% en capital, se me incrementa el 0.85%. Ahora vamos a ver en qué datos estaba dado el trabajo y el capital. El trabajo estaba dado en miles de personas, ¿no es cierto? Entonces, el incremento aquí son el 0.34% de trabajadores, se podría decir, en miles de personas. Y el otro, ¿cómo se llama? Al incrementarse, y al ser miles de personas, ¿no es cierto? Esto quiere decir que al incrementarse el 1%, si esto lo multiplicamos por 1000, me quedaría 1, 2, 300, o sea, al incrementarse el 1% se incrementa 340 personas, y lo que sucede con el respecto al capital, al incrementarse, ¿no es cierto?, el 1% de capital, sí me incrementa el PIB en 0.85%. Bueno, hasta aquí. ¿Cómo se llama? Ya, yo quería un poco exponer cuál es el origen de este modelo, ¿no? Aquí el origen del modelo tenía que ver sobre todo que el PIB, antes de aplicar logaritmos, es igual, ¿no es cierto?, a trabajo por X2 y a capital por X3. Ya, aquí en este caso queda más o menos de esta manera. Lo que hago yo, a lo que aplico yo los logaritmos naturales. Como ven, esta es una función exponencial, no es exponencial, porque aquí tengo estos valores que se elevan a, sobre todo, esos resultados, pero, ¿cómo se llama? Como yo aplico logaritmos, le hago lineal esta ecuación, entonces me da estos otros resultados, por tanto yo tengo esta nueva interpretación. Entonces, de esta manera es como yo puedo, ¿cómo se llama?, trabajar en modelos econométricos, como yo puedo encontrar los resultados, como yo puedo encontrar las variables. Es lo que les he pedido, sobre todo para poder ya culminar en nuestra parte de la materia. Como ven, todavía nos quedan algunas clases, pero la idea sería ir, sobre todo, solventando cualquier duda que se tenga al respecto, ¿no? Bueno, hasta aquí es donde les tenía preparada la clase de hoy. Entonces, por favor, en este momento, no sé si alguien tiene, ¿cómo se llama?, alguna pregunta que me quiera hacer al respecto de lo que estamos viendo, de la materia, lo puede hacer en este momento. O pasamos más bien a hablar con relación al tema de qué piensan ustedes si todos